pocas figuras han sido tan intrigantes y reverenciadas dentro del mundo espiritual como Chico Xavier, el médium brasileño que aseguró haber recibido más de 400 libros dictados por entidades del más allá. Pero, ¿cómo lograba realmente esta conexión? ¿Y cómo podía estar seguro de que las voces que oía provenían de verdaderos espíritus y no de su imaginación? Este misterio, que durante décadas desconcertó a escépticos y fascinó a creyentes, comienza con una práctica que Xavier describía como completamente natural, una profunda sintonización mental y emocional con otra dimensión. Desde muy joven, Chico afirmaba escuchar voces y ver figuras luminosas. Lo que para otros sería una señal de locura, para él era una llamada. Con el tiempo, fue comprendiendo que estos seres no eran invenciones de su mente, sino almas desencarnadas que deseaban transmitir mensajes a sus seres queridos, compartir enseñanzas o simplemente buscar consuelo. El proceso, según contaba, era silencioso, casi ritual. Se sentaba en su escritorio, oraba con devoción y dejaba que su mano comenzara a moverse sola, en lo que hoy se conoce como psicografía. Pero no era un trance común. Chico Xavier no se desmayaba ni perdía la conciencia, como ocurre en otros casos de mediumnidad. Al contrario, permanecía totalmente consciente, aunque sentía que su cuerpo era guiado por una energía que no le pertenecía. Las palabras fluían con una precisión que él mismo decía no poseer. Ortografía impecable, estilos literarios variados, e incluso idiomas que no dominaba aparecían en sus textos. Esto le hacía sospechar, desde el inicio, que había algo mucho más grande que el detrás de cada línea. Lo que más sorprendía era cómo estos mensajes contenían detalles íntimos y desconocidos incluso para el propio Xavier, pero que luego eran verificados por las familias de los difuntos. Nombres, fechas, palabras secretas, eventos que solo alguien muy cercano podría conocer. Todo eso aparecía en los escritos de Chico con una naturalidad que rompía cualquier explicación lógica. Para muchos, este nivel de precisión era imposible de falsificar. A pesar de su fama, Xavier siempre se mantuvo humilde. Repetía una y otra vez que él no era el autor de los mensajes, sino apenas el lápiz del mundo espiritual. Incluso cedía los derechos de autor de sus libros a instituciones benéficas, reafirmando que no eran producto de su imaginación, sino un legado que le había sido confiado por aquellos que ya no habitan entre nosotros. Y esta era la base de su certeza, los frutos de los mensajes. El consuelo que traían, la sabiduría que dejaban y la transformación que causaban en quienes los recibían. Para Chico, todo mensaje verdadero debía reflejar amor, esperanza y verdad. Si no aportaba luz, entonces no provenía de una fuente elevada. Ese era su filtro, su guía y su verdad. Para Chico Xavier, el acto de canalizar mensajes del más allá no era un espectáculo, ni una demostración de poderes ocultos. Era, ante todo, un acto de servicio espiritual. En múltiples entrevistas y declaraciones públicas, insistía en que su labor como médium no era un privilegio, sino una responsabilidad profundamente sagrada, que debía llevarse con humildad, disciplina y fe. Según relató en numerosas ocasiones, antes de sentarse a escribir, preparaba su mente y su espíritu a través de la oración. No cualquier oración, sino una conexión emocional sincera, pidiendo permiso y protección a los guías espirituales que lo acompañaban. Sabía que no todos los espíritus que intentaban comunicarse tenían intenciones nobles. Algunos eran almas perturbadas, confusas, incluso burlonas. Por eso, se aseguraba de establecer una frecuencia elevada antes de abrirse a cualquier mensaje. Una de las claves que distinguían a los mensajes auténticos, según Xavier, era la sensación vibratoria que le invadía cuando comenzaba a escribir. No se trataba de una emoción humana común, sino de una energía profunda, pacífica, casi sobrehumana. En palabras suyas, cuando el mensaje viene de un espíritu elevado, uno lo siente en el alma. No hay miedo, ni duda, solo luz y verdad. Lo fascinante es que, en más de una ocasión, las personas que recibían los mensajes psicografiados por Chico confirmaban que el estilo de escritura, el tono de voz, incluso los modismos y frases hechas coincidían con la forma de hablar del fallecido.
Era como si su esencia, su identidad espiritual completa, se manifestara en el papel. Esto impresionaba incluso a escépticos, que no podían explicar cómo un hombre tan humilde, con estudios básicos, podía replicar con tanta exactitud el lenguaje de abogados, médicos, ingenieros o poetas fallecidos. Pero Xavier nunca quiso que creyeran en él a ciegas. No acepten nada solo porque lo digo, afirmaba. Observen el contenido. Si al leerlo sienten paz, claridad, consuelo y fe, entonces puede que venga de Dios. Si genera angustia, duda o soberbia, entonces no es verdadero. Este discernimiento lo llevó a rechazar cientos de mensajes que, aunque parecían auténticos, no vibraban en la frecuencia del amor y la caridad. El médium también sostenía que el mundo espiritual tenía jerarquías y que no todos los espíritus estaban en condiciones de comunicarse. Según sus guías, las almas necesitaban cierto grado de evolución y permiso para enviar mensajes a los vivos, especialmente si la intención era sanar y no aferrarse al plano terrenal. Por eso, muchas veces, Chico se negaba a responder preguntas sobre fallecidos que no se habían manifestado por sí mismos. Decía que no era él quien decidía, sino las leyes del más allá. Chico Xavier nunca escribió sus mensajes psicografiados de manera forzada o mecánica. El fenómeno que vivía al recibirlos era descrito por él como una fusión mental temporal, donde su conciencia quedaba en un segundo plano y una presencia espiritual tomaba gentilmente el control de su mano. A diferencia de los trances violentos o espectaculares que algunas personas asocian con mediumnidad, en el caso de Chico, el proceso era tranquilo, silencioso y profundamente íntimo. Durante las sesiones de psicografía, él se mantenía despierto, pero en un estado que comparaba con una vigilia orante, atento a cada impulso que descendía en su mente, sin filtrar ni modificar nada. El lápiz se deslizaba sobre el papel con una velocidad sorprendente, como si las palabras ya estuvieran listas en otra dimensión y solo esperaran un canal limpio para manifestarse. En ocasiones, escribía páginas enteras sin levantarla vista, firmadas por espíritus como Emmanuel, su guía más constante, o incluso personajes históricos como Humberto de Campos, cuya identidad fue verificada posteriormente por estudios literarios que compararon estilos. Chico no consideraba los mensajes como suyos, y eso era evidente en su postura. Se refería a sí mismo como un cartero del más allá, alguien que simplemente entregaba correspondencia entre planos. Rechazó fama, dinero, homenajes y cualquier tipo de reconocimiento personal. De hecho, cuando los familiares de los fallecidos, emocionados por los mensajes que recibían, intentaban recompensarlo con regalos o donaciones, él los rechazaba con delicadeza. Su objetivo era solo uno: aliviar el dolor del alma humana con verdades que provenían del plano invisible. Un dato que pocos conocen es que varios mensajes psicografiados ayudaron a resolver crímenes, localizar cuerpos desaparecidos e incluso exonerar a inocentes. Uno de los casos más emblemáticos fue el de un joven asesinado cuyo espíritu, a través de Chico, reveló detalles del crimen que solo los implicados conocían. El juez del caso admitió públicamente que el contenido del mensaje fue decisivo para emitir el veredicto. Estos episodios fueron documentados y despertaron la atención de abogados, policías y periodistas, quienes empezaron a investigar con seriedad el fenómeno de la psicografía. Además, muchas de las cartas recibidas hablaban de detalles íntimos que el médium no podía conocer: apodos familiares, secretos nunca revelados, cartas no enviadas, oraciones dichas en soledad. Esta precisión generaba un impacto tan fuerte en quienes las leían, que muchos abandonaban el luto lleno de tristeza para abrazar una esperanza más amplia, la de la continuidad de la conciencia después de la muerte. Chico Xavier nunca buscó convencer a nadie. Su mensaje era claro: el tiempo revelará la verdad. Mi función es sembrar consuelo y fe. Y lo hacía confiando en que el amor, en cualquiera de sus formas, es la mayor prueba de la vida después de la vida. Para Chico Xavier, la autenticidad de los mensajes espirituales no se medía por el asombro que provocaban, sino por su capacidad para tocar el alma de quien los recibía con una verdad que no se podía fingir. Muchas veces, familiares incrédulos se acercaban a él con escepticismo, esperando encontrar contradicciones o fraudes,
y salían profundamente conmovidos por las precisiones imposibles de inventar que contenían las cartas psicografiadas. ¿Cómo podía estar tan seguro de que no era su imaginación? La respuesta, según él, estaba en el nivel de amor y coherencia espiritual que acompañaba cada mensaje. Chico afirmaba que los verdaderos mensajes del más allá no llegaban cargados de odio, ni venganza, ni resentimiento. Por el contrario, venían impregnados de una sabiduría superior, de un perdón incondicional y de una visión más amplia de los eventos vividos en la Tierra. Para él, esa pureza emocional era la prueba más contundente de que no procedían de su mente limitada, sino de una conciencia más evolucionada. Sus experiencias no estaban limitadas a la escritura automática. En momentos de profunda oración o meditación, Chico relataba ver siluetas luminosas, escuchar frases nítidas o recibir impresiones mentales que no podía atribuir a sí mismo. Esas visitas espirituales eran tan claras que, en ocasiones, llegaba a describir con exactitud la apariencia de espíritus que los familiares reconocían de inmediato. En otras ocasiones, aseguraba que sentía una energía suave, como si una presencia se sentara a su lado, dictándole palabra por palabra lo que debía escribir. Uno de los aspectos más sobrecogedores era la forma en que estos mensajes aliviaban el duelo. Personas destruidas por la pérdida de un hijo o de un ser querido recibían frases de consuelo tan íntimas, con expresiones tan personales, que no quedaban dudas de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Para muchos, esas palabras fueron el único consuelo real ante el dolor de una muerte inexplicable. La psicografía se convertía, entonces, en un puente real entre dos mundos que, para Chico Xavier, nunca estuvieron del todo separados. Además, los mensajes no eran siempre inmediatos. A veces pasaban meses o años antes de que una comunicación espiritual pudiera manifestarse. Según Chico, eso se debía a que los espíritus también necesitan tiempo para adaptarse a su nueva realidad. Algunos estaban tan confundidos al morir que ni siquiera sabían que habían fallecido. Otros, en estados de culpa o negación, no lograban establecer contacto con los vivos. Solo cuando alcanzaban cierta claridad y armonía, podían enviar sus pensamientos y sentimientos a través de un canal mediúmnico. Lo que hacía de Chico Xavier un medium único no era solo su habilidad, sino su disciplina espiritual y su humildad constante. No se atribuía méritos. Decía que era apenas un instrumento, y que si los mensajes llegaban con tanta fuerza, era porque había aprendido a silenciar su ego y permitir que lo superior hablara a través de él. A medida que su labor se expandía por todo Brasil y luego por el mundo, Chico Xavier fue sometido a numerosas pruebas por científicos, médicos y parapsicólogos que querían entender de dónde provenían realmente los mensajes que recibía. A diferencia de muchos supuestos médiums, Chico aceptaba con serenidad estas investigaciones. En más de una ocasión, fue estudiado bajo condiciones controladas, y lo que ocurrió dejó atónitos incluso a los más escépticos. Uno de los aspectos que más impresionaba a los expertos era la inexistencia de errores ortográficos, gramaticales o de estilo en los textos que psicografiaba. Incluso cuando escribía en idiomas que él no dominaba, como francés o inglés, los mensajes mantenían una coherencia y una estructura impecables. ¿Cómo podía un hombre con educación básica, criado en la pobreza, reproducir con tanta exactitud los modos de hablar, expresiones e incluso la letra de personas fallecidas? La respuesta, según Chico, era simple: él no escribía. Su cuerpo y su mano eran solo vehículos. Es como si alguien se sentara detrás de mí y me dictara con claridad cada palabra, explicó en varias entrevistas. En esos momentos, aseguraba sentir una desconexión parcial de su conciencia. No se dormía ni perdía el control, pero experimentaba una paz profunda, como si su mente se hiciera a un lado y algo más sabio, más amoroso, más allá de este mundo, tomara su lugar. Pero más allá de lo técnico, lo verdaderamente impactante era el contenido emocional de esos mensajes. Miles de personas que acudían a él en busca de consuelo afirmaban haber recibido frases, recuerdos y detalles tan íntimos que era imposible que se tratara de una invención. Padres que perdieron a sus hijos leían cartas donde se relataban situaciones privadas, apodos familiares,
canciones favoritas o momentos que nunca se compartieron públicamente. Cada palabra, cada firma, cada guiño parecía llevar la huella inconfundible del ser amado. Un caso emblemático fue el de un joven fallecido en un accidente de tráfico. Su madre, destrozada por el dolor, recibió a través de Chico una carta firmada por su hijo donde le decía: «Mamá, me dijiste antes de salir, no corras, vuelve a casa. Lo siento por no escucharte». Ese mismo día, la mujer había pronunciado exactamente esas palabras. El documento, conservado por la familia, incluía incluso un dibujo de un reloj roto, detalle que coincidía con el objeto que el joven llevaba puesto al morir. Para Chico, estas coincidencias no eran milagros. Eran la manifestación natural de una verdad espiritual. La vida no termina con la muerte. El alma continúa existiendo, observando, creciendo. Y en ocasiones, cuando el amor lo permite y el corazón está abierto, encuentra la forma de hablarle a los que dejó atrás. El proceso de recepción de mensajes, según Chico Xavier, no era instantáneo ni siempre voluntario. A veces, las comunicaciones surgían en medio del silencio, sin previo aviso. Otras veces, se presentaban tras horas de oración y concentración. Chico hablaba de una especie de sintonía vibracional, un estado en el que su mente debía alinearse con la del espíritu comunicador. Decía que era como sintonizar una radio espiritual. Si la frecuencia no era exacta, la conexión fallaba o se distorsionaba. Los mensajes solían llegar a través de su guía espiritual más constante, Emmanuel, un espíritu sabio que lo acompañó desde joven y que se presentó como un senador romano convertido en trabajador espiritual. Emmanuel le enseñó a distinguir los mensajes verdaderos de los que podrían venir de entidades confundidas o burlonas. Antes de escribir, debes pasar el mensaje por el filtro del Evangelio de Jesús, le dijo. Si un mensaje no promovía el amor, la humildad, la paz o el bien, no debía ser transmitido. Este criterio se convirtió en su brújula moral. Chico Xavier jamás cobraba por sus servicios, no se lucraba con los libros, donó los derechos de más de 450 obras psicografiadas, y vivía con una humildad ejemplar. Para él, la mediumnidad no era un don, sino una responsabilidad sagrada, una misión de servicio. Afirmaba que el mayor riesgo del medium era el orgullo, y que la vanidad espiritual podía ser la ruina de cualquier canal. En muchas ocasiones, después de psicografiar, Chico confesaba no recordar lo que había escrito, como si su conciencia se retirara con suavidad durante el proceso. Sin embargo, si recordaba las emociones que lo atravesaban, siento la tristeza de la madre que perdió a su hijo, o la alegría del reencuentro espiritual, decía. Era un canal no solo de palabras, sino de sentimientos profundamente humanos que traspasaban la tinta. Un detalle revelador era que las letras de los mensajes variaban dependiendo del espíritu comunicador. Algunos escribían con caligrafía cursiva, otros con letra de imprenta, y había quienes incluso firmaban con su nombre completo o incluían expresiones idiomáticas propias. Los peritos caligráficos que examinaron muchos de esos escritos quedaron perplejos. Las letras coincidían con la de los fallecidos, pero Chico nunca los había conocido en vida. Pero no todos aceptaban con facilidad lo que Chico Xavier afirmaba. A lo largo de su vida, fue duramente criticado, ridiculizado y perseguido por sectores religiosos, científicos y escépticos. Aún así, jamás buscó defenderse con ira o vanidad. Mi tarea no es convencer, sino consolar, solía decir con una serenidad que desconcertaba incluso a sus opositores. Su convicción era tan firme como su humildad. No se proclamaba elegido, ni especial. Se veía a sí mismo como un simple servidor de los planos superiores, un lápiz en las manos de los espíritus. Una de las pruebas más desconcertantes de la autenticidad de sus comunicaciones se dio en los tribunales. En más de una ocasión, cartas psicografiadas por Chico fueron admitidas como pruebas legales. En un caso célebre, una madre recibió una carta de su hijo fallecido en un accidente. La misiva no solo contenía detalles desconocidos para Chico, sino también elementos clave que llevaron a demostrar que el acusado no era responsable de la muerte del joven. El juez, conmovido por la claridad y precisión del mensaje, lo aceptó como evidencia.
Aquello marcó un hito. Por primera vez en la historia de Brasil, una carta del más allá tuvo valor jurídico. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo justificar que alguien sin contacto previo con la familia pudiera reproducir datos íntimos, apodos familiares, nombres de mascotas, lugares, fechas exactas? Para Chico, no había misterio. La mediumnidad auténtica es una facultad del alma, y los espíritus deseosos de consolar a sus seres queridos encuentran caminos para hacerlo cuando el medium es honesto, disciplinado y profundamente comprometido con el bien. Durante sus transmisiones, Chico a veces lloraba, no por tristeza personal, sino por la carga emocional que recibía. Era como si viviera, aunque solo por minutos, en los recuerdos del alma que hablaba desde el otro lado. Algunas noches no podía dormir, pues quedaba agotado, como si hubiera viajado entre dimensiones. Sin embargo, no se quejaba. Decía que si ese dolor ayudaba a una madre a volver a sonreír, o a un padre a no rendirse, entonces valía cada lágrima. En sus últimos años, cuando la vejez tocaba su cuerpo pero no su espíritu, Chico aún psicografiaba mensajes que traían alivio a personas de todo Brasil. Nunca se proclamó infalible y reconocía que podía cometer errores humanos. Pero en lo que nunca dudó, fue en que la vida continúa después de la muerte, y que el amor, ese que une almas entre planos, es más fuerte que cualquier tumba. La despedida de Chico Xavier fue, en sí misma, un mensaje. Falleció el 30 de junio del año 2002, el mismo día en que Brasil ganó la Copa del Mundo de fútbol. Según sus allegados, él había pedido partir en un momento de gran alegría nacional, para que su muerte no causara demasiado dolor. Su último deseo fue no ser el centro de atención. Y, sin embargo, su ausencia física no logró apagar el eco de su legado espiritual. Después de su muerte, miles de personas continuaron relatando experiencias vinculadas a él. Algunos soñaban con su imagen, serena dándoles consuelo. Otros aseguraban haber recibido mensajes que parecían escritos con su estilo inconfundible. Incluso médiums de otras partes del mundo afirmaban haberlo sentido cerca, como si Chico, desde el otro lado, siguiera trabajando incansablemente en su misión de servicio. Hoy, más de 2 décadas después, los libros psicografiados por Chico Xavier siguen vendiéndose por millones, sin que él haya recibido jamás regalías personales. Todo fue donado a obras de caridad. La ciudad espiritual no solar, descrita en una de sus obras más conocidas, ha inspirado películas, debates y hasta investigaciones académicas. Muchos aseguran que, gracias a él, la muerte dejó de ser un abismo aterrador y se transformó en un umbral de esperanza. Lo más impactante, sin embargo, no son las historias sobrenaturales o las pruebas materiales que dejó. Es la coherencia entre su mensaje y su vida. Chico Xavier vivió como predicó, con amor, humildad, paciencia y una fe profunda en que la vida no termina en el último aliento, sino que se transforma. Él nos enseñó que no estamos solos, que desde el otro plano, seres que nos aman nos acompañan, que la muerte no es una despedida definitiva, sino una estación de tránsito, y que, en el silencio del alma, aún podemos escuchar a quienes partieron, si abrimos el corazón con amor. Porque al final, como él mismo escribió, la muerte no nos roba a los seres amados. Al contrario, los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo, en el alma y en el espíritu.